Sobre los montes y el mar, tu río fluye para amar. Y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, aquí mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre los montes y el mar, tu río fluye para amar. Y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad, aquí mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Quiero celebrarte y cantar a ti en amor. Si el mundo te conociera, cantarían igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu espíritu, Señor.
de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Encuentro paz, amor y sanidad en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Les invito a abrir el libro de Dios, la Biblia, en Nehemías. Nehemías capítulo 3. Algunos estudiosos de las Escrituras recomiendan este libro de Nehemías para recobrar ánimo y confianza en días de dificultad, en días de restauración, en días de edificación, en días de confirmación. Y de veras, hermanos, en su casa, en nuestras casas, leamos el libro de Nehemías. Vamos a encontrar, ayudado por el Espíritu de Dios, a descubrir las vetas de diamante, de joyas preciosas que hacen bien al alma, que están escritas aquí como un banquete
para nuestra felicidad, aún en momentos de dificultad como estamos viviendo. En el capítulo 3 de Nehemías, el versículo 1, dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Lean los versículos anteriores, el contexto de este libro y de este capítulo. Vamos a encontrar a Nehemías, aquel hombre que había venido del cautiverio con un propósito firme y revelado de Dios para ayudar a la reconstrucción de una ciudad que a causa de haberse olvidado de Dios había sido invadida, destruida y había sido llevado cautivo el pueblo hacia muchos años atrás. Nehemías fue uno de los cautivos y fue alguien que fue distinguido allá en el reino de su cautividad, al punto que se ganó la confianza más estricta que podía tener el rey sobre un hombre. Era el copero del rey, el probador del rey. El rey no bebía nada, no tomaba nada que no pasara por las manos de Nehemías. Si algún veneno o algo que podía dañar la vida del rey, el primero que iba a caer era Nehemías. Él velaba por lo que comía, por lo que bebía el rey. Gemía a la vez, viendo al pueblo, a sus hermanos hebreos, y un día enterándose de lo que estaba pasando allá, en las ruinas, y algunos que ya habían ido anteriormente para ayudar, habían traído más desórdenes que orden. Y él pide permiso al rey, el rey le concede ese permiso y se va a Jerusalén y ve lo que sucede. Y poniéndose a disposición, como ya lo estaba haciendo desde mucho tiempo atrás, a disposición de Dios, Dios le indica lo que tiene que hacer. Y lo primero que comienza a planificar es la reconstrucción de los muros. Hay que levantar esto. Hay que tratar de volver a poner a la ciudad en defensa y ataque. Hay que levantar el ánimo del pueblo. Hay que limpiar, sacar los escombros. Muchos iban a quejar más antes, si habían quejado antes y después. El escombro dice que eran muchos escombros. Y lo que sacaban el escombro eran pocos los obreros. Había que edificar. En la ciudad, aquí, allá y más allá, vemos cómo se demuelen casas. Limpian terreno para levantar una nueva edificación. Hay que sacar los escombros. Esto es lo que vio con visión de Dios Nehemías, y entonces él comienza, después de reunir al pueblo, sin lugar a duda, a la gente importante y no importante en la consideración de todo, pero para él todo era importante. Por eso allí vamos a encontrar la voluntad de un montón de gente con diferentes oficios, en el afán, en el deseo
de volver a poner de pie la ciudad, cuidando primeramente su ciudadela, la defensa. Los enemigos eran muchos. Y vamos a encontrar allí distintas clases de personas que trabajaron en el versículo 1, el que hemos leído, sacerdotes. En el versículo 8 vamos a encontrar plateros, perfumeros. En el versículo 9, 14, 19, 18 y 19 vamos a encontrar a gobernadores trabajando. En el versículo 17, levitas. En el versículo 26 y 28, sirvientes. En el 29, ordenanza. En el 32, comerciante. Todos estaban involucrados en el afán de reconstruir, volver a poner de pie la ciudad. Y yo creo, hermanos, que esa voluntad de aquellos hombres de aquel momento es el deseo de cada uno del corazón de nosotros. Aunque no nos juntamos totalmente como lo estamos haciendo ahora, pero es el deseo de nuestros corazones, todos aquellos que hemos sido comprados, que pertenecemos a Dios, teniendo la calificación que nos den. El Señor nos quiere utilizar a todos somos útiles. El Señor ha repartido dones a los hombres. Hay dones diferentes en la iglesia, todos necesarios, capaces de involucrarse en una tarea de restauración y de cuidado. Y el que se levantó aquí, el primero dice que fue el sumo sacerdote y sus hermanos, los sacerdotes. ¿Y qué hicieron? Edificaron la puerta de las ovejas. El sumo sacerdote, junto a sus hermanos sacerdotes, comenzaron a edificar la puerta de las ovejas. Y cuando leía este texto pensaba en lo que nos dice las Escrituras acerca de Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Tenemos ese sumo sacerdote en los cielos que intercede por nosotros. Él fue aquel sumo sacerdote que abrió, hizo posible que existiera y que esté aún abierta la puerta de las ovejas. Gracias a Dios, gracias al Señor, gracias por aquel sumo sacerdote que se compadece y se compadeció de nosotros, que nos abrió la puerta de las ovejas. Él nos abrió la puerta al cielo. Nadie podía entrar si Él no abría la puerta. Y ese mismo sumo sacerdote que abrió la puerta de las ovejas todavía está esperando el día en el cumplimiento de su voluntad de ver a ese rebaño pasar por la puerta que Él abrió. Con razón, en cierto momento, a sus discípulos, desorientado, afligido, entristecido, dice el Señor, un momento, no temáis, manada pequeña, no temáis, manada pequeña, que al Padre le ha placido darles el reino. Él, el sumo sacerdote, Él nos abrió las puertas. Él nos espera en la puerta a esa manada que es de su propiedad porque Él la ha comprado con su sangre. Y dice que aquellos que le acompañaron continuaron la obra. Y ahí podemos involucrar y pensar acerca de los apóstoles, cuando el Señor dice, bueno, esta obra continúenla ustedes. Y yo miré, pero enviaré aquel que podrá tomar y va a tomar de lo mío y lo
ha de enseñar a ustedes. Este es el primer grupo. Miren, hay otro grupo en el versículo 8, porque no vamos a leer todo el capítulo 3 de Nehemías. El capítulo 3, versículo 8 dice: junto a ello restauró Uziel, hijo de Arías, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Todas las familias, muchas personas estuvieron involucradas para edificar un tramo de esa muralla. Y aquí están involucrados todos estos personajes que antes hemos leído en los versículos que hemos mencionado. Aquí, en el segundo grupo, aunque había otros más antes, he señalado este 8, versículo 8, donde había un tal Ananías, hijo de un perfumero. El padre de este hombre era un perfumero, un hacedor de perfume para la clase alta y no alta de la sociedad hebrea. Este muchacho se había criado en medio de las distintas aromas del perfume o de los perfumes que su padre hacía. Hermanos, cuando leemos uno de los tantos versículos allí en el capítulo 1, versículo 8 del Cantar de los Cantares, cuando la esposa alaba al esposo, dice que el nombre de su esposo es como perfume, como un ungüento derramado. Cristo, el Señor, para nosotros es como un ungüento derramado. Es perfume del cielo, perfume de Dios. Somos hijos de un perfumero. Dios ha querido perfumar nuestra vida. ¿Qué día cambió nuestro destino? Qué hermoso es cuando uno desenvuelve su vida en un ambiente así. Cuando en la iglesia hay olor a perfume. Cuando cada hermano exhala el amor de Dios. Nos contagia. Nos cautiva. Este hombre era hijo de un perfumero. El tercer grupo lo encontramos en el versículo 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador. Aquí un gobernador encontramos. Era gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él y con sus hijas. No sé si no tenía hijos, varones. Menciona que esta parte, aún él siendo gobernador, un hombre de importancia, que estaba acostumbrado a ordenar, ahora él se pone a disposición. Y a él le correspondía la restauración de un pedazo de la muralla. Y dice que él y sus hijas se hicieron cargo de esto. Y yo estoy mirando aquí el rostro de mis hermanas, las hermanas que nos están escuchando. Gracias a Dios por nuestras hermanas. Cuán importantes son ustedes, hermanas, en la vida de la iglesia. Cuántas veces donde no hay voluntad o mano masculina, ustedes han estado y están trabajando para la gloria de Dios. El Señor también, a través de toda la historia y de la historia de la iglesia, ha utilizado a mujeres que han sido de gran bendición y aún siguen sirviendo hasta el día de hoy. Miren, no lo voy a leer
por amor al tiempo, pero busquen ustedes capítulo 8 de Lucas, versículo 1, 2 y 3. El Señor salió en una gira evangelística, Él dice, y sus discípulos, y un grupo de mujeres también salieron con ellos a hablar del reino de Dios. Y dice las Escrituras que este grupo de mujeres sostuvieron esa campaña con sus bienes. Estas mujeres bancaron esa campaña, en otras palabras, con sus bienes. Fueron mujeres. En el capítulo 16 de Romanos, léanlo ustedes, ¿cuántas mujeres se nombran allí? Otras no dan nombre, pero mujeres que marcaron y cruzaron la estela de la iglesia como una estrella brillante. Allí en el capítulo 16 de Romanos encontramos a una mujer que no da nombre. Da el nombre de su hijo, se llamaba Rufo. Y Pablo, en ese saludo a la iglesia, en el capítulo 16, repito, de Romanos, le dice: Rufo, no solamente te saludo a ti, sino saluda a tu madre y a la mía. Esa mujer anónima no solamente era la mamá de Rufo, al cual menciona Pablo, sino que también había sido madre de Pablo, o había actuado como una madre en muchas oportunidades. Y el último, dice el versículo 20, después de él, otro grupo para construir en medio de la ruina fue un tal Baruc. Edificó con todo fervor, restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa del así sumo sacerdote. Cerró un círculo. Varias familias fueron edificando y hasta que llegó a este último que tenía que unir el circuito de defensa al lugar donde había comenzado. Y lo hizo con fervor. Hermano, a la iglesia nos está faltando un tramo para llegar a la casa eterna allá, para cerrar ese círculo. Que lo hagamos con fervor, con ánimo. Miren ustedes lo que dice el capítulo 4 de Nehemías, léanlo ustedes, el versículo 6, dice en el resumen que pasa Nehemías. El versículo 6, repito, verso 6 del capítulo 4. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Se construyó hasta la mitad, pero el pueblo tuvo ánimo, faltaba otro poco para terminar total la muralla, pero los que estuvieron trabajando lo hicieron con ánimo, con fervor. Que el Señor nos ayude a hacerlo así. Pablo decía a sus hermanos, cada uno mire cómo sobreedifica, porque vamos a encontrar también que nos lo vamos a tomar aquí grupos que no quisieron comprometerse, no quisieron estar incluidos en la reconstrucción. Dice que había una puerta, un muro levantado y una puerta que era muy importante. La puerta del muladar en el versículo 14. Esa puerta era una puerta por donde se sacaba la basura. Hace unos años, cuando estuvimos con un grupo de hermanos en Israel, el guía nos señalaba dónde estaba en aquel entonces
la puerta del muladar por donde se sacaba la basura de la ciudad. Una ciudad limpia, bien edificada, una iglesia bien edificada, bien higienizada, nuestras vidas, fortalecida por el Señor, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Que el Señor, hermanos, nos ayude, que en medio de la pandemia podemos crecer, podemos alegrarnos, podemos gozarnos, podemos sentirnos útiles. El Señor quiere que nos sintamos útiles, quiere que seamos útiles. Preparémonos nosotros para la tarea de reconstrucción, para la tarea de avivamiento, que comienza por nosotros y se extiende hacia afuera. Todo avivamiento, a través de todos los tiempos, ha comenzado por los creyentes. Si el avivamiento no está aquí, no lo puede encontrar en otro lado. El mundo no puede esperar otra cosa. No vamos a buscar en un avivamiento de reuniones especiales y cosas especiales. No, el avivamiento comienza en el corazón. Si no hay un avivamiento en el corazón, es muy difícil encontrar el avivamiento de Dios en otro lado. Que el Señor nos ayude a serle fiel. ¿Hasta cuándo el Señor nos pide que le seamos fiel? Baje el barbijo y dígalo fuerte. ¿Hasta cuándo el Señor quiere que seamos fieles? Hasta que Él venga, bien. Pero en una forma específica, ¿qué dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte. A lo mejor la muerte me sorprende antes que Él venga. Sé fiel hasta la muerte. Bien, buen siervo y fiel. No bien, buen siervo, trabajador y conozco tu trabajo, conozco. Pero el Señor pesa la fidelidad. Bien, buen siervo, bien, buen sierva y fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la recompensa. He aquí yo vengo, dice el Señor, y traigo galardón también para los fieles. Bien, vamos a estar adorándolo, vamos a estar pasando a la segunda parte. Y Roberto. Y adoremos en esta hora a aquel sumo sacerdote que abrió la puerta de las ovejas. Amén. Buenas noches, hermanos. Quisiera invitarlos a compartir algunos pasajes en las Escrituras antes de que podamos estar bendiciendo el pan y el vino, ¿sí? En este momento tan especial y tan lindo para nosotros los creyentes. Si son tan amables, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, el versículo 15 dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el mismo capítulo, pero versículo 23, dice el Señor Jesucristo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Y por último, también en Juan, capítulo 15, versículo número 10, dice la palabra de Dios: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor Jesucristo nos dejó establecido dos
mandatos, dos ordenanzas, que es el bautismo y la Santa Cena, la Cena del Señor, que es lo que estamos por celebrar ahora. Estas dos ordenanzas, el mismo Señor Jesucristo, en un acto de obediencia, cumplió también al principio de su ministerio, pasando por las aguas del bautismo y sobre el final del mismo, en la última cena, compartiéndola con sus apóstoles, con sus discípulos, mejor dicho. El Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, tomando forma de hombre, dice la palabra que se humilló y se entregó en un acto de obediencia, siendo que Él no tenía necesidad de hacerlo, sin embargo, como una manera de ejemplo para nosotros, hizo Él primero y cumplió con estos dos actos de obediencia. El bautismo, que nosotros es lo que habitualmente solemos hacer en este lugar, en el bautisterio, que está en esta plataforma, y la cena, compartir la cena, que es lo que hemos de celebrar ahora. Nuestro Señor Jesucristo tuvo la oportunidad de llevar adelante muchas cenas con sus discípulos, compartir con ellos, pero Él tenía un deseo particular y especial en compartir y celebrar esta cena. Fue allí donde Él le explicó y nos explica a nosotros el significado del pan partido y el significado de la copa que contiene este vino, que nos representa ese cuerpo que había de ser entregado, que había de ser sacrificado, y esa sangre que iba a ser derramada para el lavamiento de nuestros pecados. Como dijimos recién, Él, en un acto de obediencia, llevó a cabo plenamente estos dos mandatos, y nosotros ahora vamos a celebrar la cena y vamos a dar cumplimiento a lo que el Señor Jesucristo nos dejó instituido y lo que Pablo nos muestra en Corintios, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice Pablo, lo que yo recibí del Señor, ¿sí? Y nos relata lo que todos sabemos y conocemos, que el Señor Jesucristo, antes de ser sacrificado, compartió la cena, partió el pan, y es lo que nosotros vamos a hacer en este momento. Antes de entonces de participar del pan, vamos a tener una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te agradecemos, Señor, por este privilegio que tú nos concedes en este momento y en esta hora, de poder realmente llevar a cabo esto que tú dejaste instituido y que no es nada más y nada menos que una manera de recordar lo que se hizo un día en favor de todos y cada uno de nosotros. Bendice entonces este pan que en este momento hemos de partir y hemos de distribuir para que todos en cada una de sus familias puedan estar haciendo lo mismo. De igual manera, dice la palabra de Dios que después de haberse cenado, el Señor Jesucristo tomó la copa, la bendijo y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto en memoria de mí toda vez que la bebieren.